pasar a revisar un personaje del cual se ha escrito un libro, del cual se ha hecho incluso una serie de televisión. Estamos hablando de Carmen Marín, a quien se define como la primera endemoniada de Santiago. De hecho, La endemoniada de Santiago es el libro que cuenta su historia justamente de una mujer que abre la historia y que por primera vez acá en Chile se empieza a enfrentar esta realidad entre la ciencia, entre las enfermedades psiquiátricas ya reales que venían justamente de Europa, que se estaban analizando, estaban entrando a nuestro país con mayor seriedad recién en esa época, versus el poder de que a lo mejor ella estaba poseída por un demonio. Y no cualquier demonio, se hablaba del mismísimo diablo. Exactamente. A ver, esta es una historia pero interesantísima. Sí. Porque aquí tenemos que decidir si las creencias de la época, las supersticiones, un posible hecho real de posesión demoníaca, más el extenuante machismo que venía arrastrándose hace muchos siglos con respecto a lo que llamaban a lo cambiante de la personalidad de las mujeres, y que las nuevas épocas de la psiquiatría, en donde separaba, digamos, en gran parte a los seres humanos entre neurótico e histérico, sí, pero que la histeria viene de la palabra útero y que solo estaba relegado a las mujeres, claro, que decían que sufrían de lo que nosotros hoy día diríamos que es un choque hormonal. Pero estos desgraciados, en vez de hablar de ciclos, que los hombres los tienen también y muy poco se habla de aquello, en realidad somos con flores, somos plantas, digamos, en la noche tenemos ciertas sensaciones, el día de cierta manera, más ánimo, queremos descansar, estamos más excitados, en fin, lo que sea, ¿cierto? Los problemas que ellos adjudicaban a las mujeres de histeria, ellas que perdían el control y se volvían locas. O sea, tengo como un infierno genital, claro, digamos. Claro, por decirlo de alguna forma. Claro, histeria uterina, realmente, digamos, porque tengo un deseo reprimido, me hace falta tal cosa, o que los cambios de ciclo menstruales me han generado y esta sangre tóxica, así como yo pensaba, se me fue a la cabeza y la mujer se volvió loca. Entonces, ahí estaba la psiquiatría que creía eso, que no era para nada bonito y que era claramente exagerado. Y por otro lado la iglesia que decía, viejo, si es que una mujer empieza, digamos, a revolcarse, a hablar de manera rara y con una fuerza inusitada, porque ella igual mostraba ciertos síntomas muy curiosos, podía hablar muy marcados de posesión. Exacto. Aquí hubo una pelea entre la psiquiatría, digamos, y la iglesia, si ella estaba o poseía, que parecía que ganaba esta segunda opción, o que era una persona que sufría de histeria, como era propio de la época. Ella nació en 1838 en Valparaíso, justamente. Es una mujer que quedó huérfana muy chica. De hecho, según los libros se habla de que antes de que empezara a caminar ella ya había quedado huérfana. Y fue criada, fue cuidada por una tía. Y los episodios de posesión empezaron cuando ella era bien pequeña. Empezaron a eso de los 12 años. Ella era muy buena. Es un buen dato. Ella era muy buena lama para orar, para rezar, justamente. Y ella dice que en un momento, en una noche en que estaba rezando, empieza a sentir un miedo inexplicable mientras estaba rezando. Después se acuesta y ahí empieza, en la noche, empieza a tener pesadillas que de alguna forma se estaba enfrentando con demonios que podrían haber sido el mismo diablo. Y eso la hace a ella despertar, empezar a pelear incluso con las mismas niñas con las que ella convivía, ya estando acá en Santiago. Santos confirmados hablan eso, San Benito, Padre Pío, y luchaban, y decía yo, y cuando yo me ponía a orar, el diablo les pegaba, les jamás, que estamos hablando de gente, digamos, que están confirmando su historia, y le hacían daño para sacarlo de ese estado, los molestaban, digamos, y les pegaban, le hacían heridas físicas. No quieren que se conecten. Exactamente. Es cortar la conexión, es cortar el cable. Van a molestarlo, claramente. Entonces, es un dato no menor, pero es lo que nos cuentan de la época, no tenemos más datos de aquello. El problema es que, como le decía, esta mujer en algún momento sí demostró ciertos síntomas que ya no los pueden meter con casos de esquizofrenia o histeria, como querían hacerlo ellos. Y es que tiene súper fuerza, ya puede tirar a las personas que la están, es una niña frágil, los toma por el aire y los sale volando, habla otros idiomas que claramente no ha estudiado ni conoce, habla en otras voces y a veces ella misma completamente, porque digamos uno puede estar con cambios de ánimo, pero nunca sucede que si tú le preguntan quién eres tú en este momento y uno diga, contra toda conveniencia, soy el diablo. Y hablaba con voz masculina. Y hablaba con voz masculina y se reconocía como un demonio.
tremendos. Son parte de las creencias personales también, digamos. Claro, pero... claro, y en una época en donde ese tipo de cosas quizás eran mucho más, no sé si comunes, pero también más aceptadas, ¿cierto? Sí. Era diferente, o sea, estaba, como decía Michael, recién empezando este tema de las casas psiquiátricas. De hecho, bajo el gobierno de Montt se crea como esta primera casa de Orate. Y esta niña que, una historia de vida súper triste, imagínate no conocer a tus padres, ser criada por terceras personas, por muy familiar que seas tú. Pero ella llega al colegio, todos decían que era una niña normal, que tenía buena conducta, que le iba bien, y de repente comienza como a tener estos cambios tan bruscos que nadie le daba ninguna explicación, y prueban todo tipo de tratamientos, desde tratamientos convencionales como los médicos, con brujos, con adivinos, o sea, un montón de cosas para tratar de poder salvarla. De hecho, ella termina hospitalizada en Valparaíso, en donde intenta incluso quitarse la vida. Y después pasa algo súper curioso porque justo... en el Hospicio de Santiago. ¿Sí? Cuando se queda con el niño. Sí, cuando el niño empieza como a recitar un evangelio de San Juan, Sí, claro. es donde se dan cuenta que eso la hacía calmarse La placa, y bajar este ánimo como tan convulsionado que experimentaba en ocasiones. ¿Y ahí qué dijeron? Eso. Pues dijeron, Tate, esto no es por nada. Tiene un demonio adentro y las oraciones la calman. Exorcismo. Y a todo esto nunca lo hemos dicho, pero las personas que lo someten a un exorcismo es como quimioterapia, digamos, del alma. O sea, digamos, o sea, queda ahí, pero... Destruido. Destruido, sí, es tremendamente Pero qué desgastado. curioso ese dato que nos entrega Monty, porque eso Lama fue, no es que estaban probando, eso fue como efectivamente dice Monty, fue muy con cero intención. Era un niño que estaba enfermo, estaba en el Hospicio de Santiago, estaba el niño enfermo y los papás hacían que el niño recitara todos los días seguidos el Evangelio de San Juan, para que se recuperara, ¿cierto? Para que estuviera más sano. Y ahí es como por coincidencia, Carmen escucha eso y se empieza a calmar, y estos ataques empiezan a ser mucho más suaves, y ella empieza a ser menos violenta. Y ahí entra el tema del exorcismo. Si no hubiese pasado eso, probablemente habrían seguido pensando que era una... no me acuerdo la palabra que dijiste, pero dándole un síndrome premenstrual. Uterino creo que era, ¿no? Exacto. Sí, ¿sabéis qué? A ver, es increíble, pero tiene muchos elementos de la película El Exorcista. Sí. A mí el tema de cuando son niños, a mí me es bastante llamativo. Creo que hay ahí, es como... el momento que como, no sé, es como cierta vulnerabilidad ideal para, pongámoslo en ese plano, te entre algún tipo de espectro o demonio al cuerpo. ¿Sabéis qué? El tema de, a ver, lo que decía Salfate, estas como quimioterapias del alma. A mí me parece que es algo de lo cual este tipo de casos hacen que hoy día no hablemos de estas cosas. Es como, fue tan fuerte lo que pasó con esta chica, hay tantas versiones de lo ocurrido. Tienes además gente que te puede contar, como decía Juan Andrés, cuando toma a alguien es capaz de lanzarlo a otro lado o hablar con voz masculina, que es ahí cuando decís ya, que es muy típico también de nosotros, como ya pasó esto, todos sabemos que pasó, ya, no hablemos más de esto, y de aquí vamos a meter cosas psiquiátricas y salgamos de acá. Es como, sal de ahí. Y me parece que eso es súper complejo, porque estas son cosas que deberíamos tratar de entender todos. Porque cualquiera de nosotros puede ser un receptáculo para este tipo de cosas. Yo sé que es bastante complejo lo que estoy diciendo y posiblemente estoy imponiendo algún tipo de idea en la cabeza de muchos, pero yo creo que